Mientras Miguel Díaz-Canel dice en plena televisión nacional que no hay dinero para mantener las plantas termoeléctricas, mientras los cubanos sufren apagones de más de 20 horas diarias, mientras los hospitales no tienen medicinas básicas, la dictadura cubana está sentada sobre una montaña de dinero que podría resolver todos los problemas de las islas en cuestión de meses. En estos momentos, mientras tú estás viendo este video, documentos secretos filtrados revelan que Gaesa, el conglomerado militar controlado por la familia de los Castro, tiene escondido 18.000 millones de dólares. Esa cantidad es más grande que las reservas internacionales de países como Costa Rica, Uruguay y Panamá. Alguien desde dentro del régimen, alguien con acceso a los libros contables más secretos de Gaesa, filtró 22 estados financieros internos que revelan la verdadera magnitud de la fortuna oculta de la familia Castro. Si quieres conocer la mayor verdad sobre el escándalo financiero de la historia de Cuba, te voy a decir ahora mismo que te suscribas a nuestro canal de YouTube y active la campanita, porque en el mundo de Darwin revelamos lo que las dictaduras no quieren que sepas. La investigación exclusiva del Miami Herald incluye balances consolidados, estado de resultados, flujo de efectivos y análisis de activos que demuestran con precisión matemática dónde están escondidos cada dólar del dinero robado al pueblo cubano. Donde pues se destapa que los militares cubanos, el conglomerado de Gaesa, de los militares cubanos, tiene más de 18.000 millones de dólares. No son 18, no son 180, no son 1.800, son 18.000 millones de dólares. Necesitas 50 años para gastarte $1 millón diarios. O sea, una cosa de loco para construir todas las termoeléctricas de Cuba. Pero no, el dinerito está guardado, el dinero está para el uso de ellos. Según los estados financieros de marzo del 2024, Gaesa tenía, porque ya debe tener mucho más, 14.5 mil millones de dólares depositados directamente en cuentas bancarias en sus propias instituciones financieras. 14.500 millones de dólares en efectivo. Con los 14.000 millones de Gaesa que tiene en efectivo, Cuba podría operar su sistema eléctrico sin problemas durante 58 años. Sí, usted escuchó, 58 años de electricidad garantizada para todos los cubanos. Pero claro, Miguel Díaz-Canel prefiere mentir en televisión nacional diciendo que no hay dinero mientras la población sufre apagones de 20 horas diarias. Los problemas que tenemos hoy no son un problema de gestión del gobierno cubano como lo quiere presentar el imperio de que es un gobierno ineficiente y capaz, sencillamente que no hemos tenido el dinero durante años para mantener las termoeléctricas, para hacer las reparaciones. Y esos son sistemas críticos, que son sistemas tecnológicos. Aquí se necesita como mínimo más de 500 millones anuales solo para darle mantenimiento a las termoeléctricas y reparaciones capitales, solo para eso. Ahora, nosotros tenemos una estrategia de gobierno para enfrentar esta coyuntura económica que, por supuesto, no de golpe no resuelve los problemas. La mentira se vuelve aún más obscena cuando analizamos otros sectores críticos. Cuba necesita aproximadamente 43 millones de dólares anuales para garantizar el acceso a 63 medicamentos prioritarios que han estado en escasez crónica en las farmacias cubanas. 43 millones de dólares, esa cantidad representa el 0.3% del dinero que Gaesa tiene en efectivo. Es decir, que con menos del 1% de su dinero oculto, el régimen podría garantizar medicinas básicas para todos los cubanos durante un año completo. Incluyendo los activos de CIMEC, que representa aproximadamente el 40% de los ingresos del conglomerado, las empresas restantes de Gaesa tenían 18.000 millones de dólares en activos que pueden convertirse rápidamente en efectivo. Pero, ¿cómo se compara esto con la economía oficial de Cuba? Bueno, el PIB oficial de Cuba en el 2023 fue de 869.000 millones de pesos cubanos. Usando la tasa de cambio oficial de 24 pesos, eso equivale aproximadamente a 36.000 millones de dólares. Es decir, que Gaesa controla activos equivalentes al 50% del PIB oficial de todo el país.
Pero recuerden que el dólar no está a 24, el dólar está cerca de 400 y algunas veces en 400. Así que el número es mucho menor. Pero aquí viene la revelación que confirma que esto es una operación de Estado, no un negocio privado. Gaesa opera como un banco central paralelo, manejando las reservas internacionales del país sin supervisión del Banco Central de Cuba, sin auditorías del gobierno y sin la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. El economista Pavel Vidal, quien trabajó en el Banco Central de Cuba, confirmó al Miami Herald algo escalofriante. Cuando él trabajaba como analista desarrollando política monetaria, los funcionarios encargados de contabilizar los activos monetarios del país no tenían acceso a los documentos de las instituciones financieras que forman parte de Gaesa. Es decir, que ni siquiera el Banco Central de Cuba sabe cuánto dinero tiene realmente el país. Gaesa mantiene sus libros contables completamente separados, fuera del alcance de las auditorías gubernamentales, operando como un Estado dentro de otro Estado. Gaesa, el Grupo de Administración Empresarial S.A., es el conglomerado económico más influyente de Cuba. Su estructura abarca un amplio abanico de sectores estratégicos: hoteles de lujo, el puerto del Mariel, telecomunicaciones, estaciones de gasolina, comercios en moneda extranjera, empresas constructoras, inmobiliarias, servicios financieros y operadores bancarios como el Banco Financiero Internacional y entidades derivadas de Cimex. Esta diversificación lo ha convertido en una pieza clave del entramado económico de la isla. Al frente de esta estructura estuvo el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien desempeñó un papel decisivo como presidente ejecutivo hasta su fallecimiento en julio de 2022. Rodríguez López Calleja, exyerno de Raúl Castro, fue considerado durante años una figura central en el manejo de las finanzas y negocios más importantes del país. Los documentos revelan mayores depósitos bancarios en dólares está Gaviota, con 8.5 mil millones de dólares. TRD Caribe, la cadena de tiendas en divisas, 3.4 mil millones de dólares. Y Almacenes Universales, que maneja las operaciones del puerto del Mariel, con 1.6 mil millones de dólares. Para entender cómo se construyó este imperio financiero secreto, tenemos que hablar del hombre que lo controlaba todo, el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, exyerno de Raúl Castro y padre de 2 de sus nietos. Un hombre que murió súbitamente en julio del 2022, llevándose a la tumba secretos que podrían haber destruido al régimen. López Calleja no era solo el director de Gaesa, era el arquitecto del sistema financiero paralelo que ha permitido que la familia de los Castro pueda acumular una fortuna que rivaliza con los de los dictadores más corruptos de la historia mundial. Mantuvo un perfil bajo por mucho tiempo. Era casi desconocido para los cubanos en la isla. Pero en el último año, su agradecido ex suegro, el hombre fuerte de Cuba, Raúl Castro, lo ha ido sacando aceleradamente del closet. Primero al Buró Político, luego a la Asamblea Nacional. Y hoy, como dice el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos, los ciudadanos han tomado nota. Hay una nueva línea de protestas dirigida contra el general López Calleja y la institución a su cargo, Gaesa, que comienzan a ser identificados como la mafia que se enriquece a espaldas del drama cotidiano de la... Bajo su dirección, Gaesa se expandió para controlar hoteles, gasolineras, puertos, constructores, servicios de aduanas, tiendas minoristas y hasta el comercio electrónico. Pero su verdadero genio estuvo en crear un sistema que permitía a Gaesa su propio sistema de contabilidad dual, que maneja operaciones en dólares y en pesos por separados, ocultando efectivamente sus verdaderos recursos. López Calleja estableció que todos los impuestos pagados por Gaesa fueran directamente a una entidad previamente conocida o llamada la Oficina de Administración Tributaria de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una oficina la cual no existe información pública y que opera completamente en las sombras. Según los documentos filtrados, él personalmente controlaba las cuentas bancarias internacionales donde Gaesa mantenía sus miles de millones de dólares. Cuentas en bancos europeos, asiáticos, latinoamericanos que operaban bajo su firma personal. Pero, ¿qué pasó con estas cuentas cuando López Calleja murió súbitamente? ¿Quién tiene acceso ahora a esos miles de millones?
por qué su muerte fue tan repentina y por qué el régimen mantuvo tanto secreto sobre las circunstancias. Cuba. Durante muchísimo tiempo la vida privada de López Callejas se mantuvo en el más absoluto de los secretos. Pero luego del retiro oficial de Raúl Castro de la política, esa situación comenzó a cambiar diametralmente. Muchos ya hablaban del poder en la sombra que representaba Luis Alberto. Pero no fue hasta abril del 2021 que fue elegido como uno de los 14 miembros del buró político del Comité Central del partido. Ese quizás puede ser considerado el inicio de la corta vida pública de López Callejas. Unos meses después, en septiembre del 2021, durante una visita de Miguel Díaz-Canel a México, los cubanos supimos por una transmisión de la televisión mexicana que López Callejas estaba fungiendo como asesor principal del mandatario cubano. Además, en octubre del 2021, López Callejas fue elegido como miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que le permitía acceder a cargos de elección como por ejemplo la presidencia de la República. Desde ese entonces, muchos consideraron a López Callejas como un posible sustituto de Díaz-Canel o como aspirante de algún otro cargo político de relevancia. Pero algo sí parece seguro: la muerte de López Callejas sin duda contribuirá a la profundización de los quiebres y sectarismos que parecen existir en la cúpula del poder cubano. La respuesta está en los documentos filtrados el 2024, 2 años después de su muerte. Los estados financieros muestran que Gaesa perdió $5.000 millones en solo 5 meses durante el 2024. 5.000 millones que simplemente desaparecieron de las cuentas. ¿Desaparecieron por pérdidas operativas? Imposible, porque Gaesa tiene monopolios en sectores clave de la economía cubana. ¿Fueron transferidos a otras cuentas? Muy probable, pero ¿a nombre de quién? Lo que es seguro es que esta filtración no es accidental. Es una declaración de guerra interna. Es alguien que está dispuesto a destruir todo el sistema para vengarse de quienes lo traicionaron. Y aquí viene el detalle que debe estar aterrorizando a Raúl Castro. Si alguien tiene acceso a los estados financieros de Gaesa, probablemente también tiene acceso a información sobre las cuentas personales de la familia Castro. Información sobre propiedades en el extranjero, información sobre inversiones secretas, información sobre operaciones de lavado de dinero. La filtración de los documentos de Gaesa podría ser solo el comienzo, el aperitivo antes del plato principal, la advertencia antes de la revelación que podría destruir completamente al régimen. Pero hay una pregunta que los documentos filtrados hacen, inevitablemente. Una pregunta que expone la naturaleza completamente parasitaria del régimen cubano. Si Gaesa tiene $18.000 millones en activos líquidos, ¿por qué no los inviertes en Cuba para resolver la crisis económica? Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información, en el 2023 el 33% de todas las inversiones gubernamentales fueron destinadas a turismos y hoteles. 37% de las inversiones para hoteles que operan con tasas de ocupación miserables, mientras que las inversiones en salud pública y educación representaron solo el 3.3% del total. Pero hay algo más siniestro en todas estas operaciones de engaño masivo. El régimen ha utilizado la narrativa de la crisis económica para implementar lo que ellos llaman, es decir, que lo que los economistas llaman dolarización selectiva. Pero, ¿qué significa esto? Que mientras mantiene salarios y pensiones en pesos cubanos que pierden valor constantemente por la inflación, han dolarizado todos los servicios esenciales. Por ejemplo, telecomunicaciones, combustibles, alimentos en tiendas online y hasta medicinas. Con $18.000 millones, Cuba podría transformarse completamente en menos de una década. Podría modernizar su sistema eléctrico, reconstruir la infraestructura, desarrollar su agricultura, mejorar sus hospitales y crear empleos reales para millones de cubanos. Pero el régimen no lo hace. Y no lo hace porque invertir en Cuba implicaría crear una economía real que eventualmente no dependería del control totalitario del Estado. Piénsalo así: si los cubanos tuvieran empleos bien pagados, si tuvieran acceso a bienes y servicios de calidad, si tuvieran oportunidades económicas reales, ¿por qué iban a tolerar un sistema político represivo?
¿Por qué iban a aceptar la falta de libertades si tuvieran prosperidad económica? El régimen entiende perfectamente esta ecuación. Por eso, prefiere mantener a la población en la miseria mientras acumula riquezas en el extranjero. La pobreza del pueblo cubano no es un efecto secundario del sistema, es una característica esencial del sistema. De hecho, la situación de pobreza en la isla llevó a un enfrentamiento en su momento. Esto ocurrió hace unos par de días cuando una ministra de Trabajo buscaba decir que en realidad la gente que buscaba entre la basura no era tal, ¿no? Tratando de dibujar lo indibujable, y el presidente la retó, le dijo, bueno, no se puede tapar el sol con las manos. Bueno, lamentablemente la isla pasando por un momento muy, muy complejo. De hecho, en estas últimas horas hubo un apagón gigantesco en varios municipios. Desde que amanece hasta que se acuesta, Diana Ruiz solo piensa en una cosa: cómo alimentar a su hijo de 6 años y a su papá. En su casa de Nuevo Vedado, una alacena casi vacía y una heladera con restos de comida marcan los límites de su batalla diaria. Como ella, miles de madres cubanas enfrentan una angustia creciente en medio de la peor crisis económica que atraviesa la isla en 3 décadas. Los documentos filtrados confirman esta estrategia. Mientras que Gaesa invierte masivamente en hoteles que operan con pérdidas, en empresas que no generan empleos reales, en proyectos que no benefician a la población cubana. Porque el objetivo no es crear valor económico. El objetivo es lavar dinero y mantener activos fuera del alcance de la población cubana. El régimen está deliberadamente destruyendo la capacidad productiva del país para mantener la población dependiente de las remesas del exilio. Porque el régimen cubano permite que la agricultura cubana colapse cuando tiene miles de millones para modernizarla, porque quiere que los cubanos dependan de la comida que envían sus familiares desde el extranjero. Que pagan desde el extranjero. Los documentos filtrados revelan que Gaesa obtiene enormes ganancias de las remesas familiares a través de su control de las casas de cambio y las tiendas en divisas. Cada dólar que un exiliado envía a su familia en Cuba pasa por el sistema financiero de Gaesa, que se queda con una comisión sustancial. Lo que de verdad ha entrado en Cuba desde 1993 son 46.800 millones de dólares. Piense por un instante la ironía terrible que significa, de este lado, una persona que tiene familia en Cuba, vive en Estados Unidos o en otra parte del mundo, pero estamos hablando aquí, por ejemplo, del sur de Florida. ¿Qué? ¿No le va a enviar dinero a su madre? Claro que sí. ¿Necesita un medicamento el hermano que se quedó allá? ¿Una hija, un hijo? Hay que enviar el dinero para que lo pueda comprar, si es que lo consigue, por supuesto. Del otro lado, un régimen voraz. Tan estúpido e ineficiente como voraz. Cuanto pueda meterse en los bolsillos, se meterá en los bolsillos. Mientras las empresas estatales normales deben reportar sus finanzas a la dictadura, pagar impuestos y, por supuesto, someterse a auditorías, Gaesa opera como un Estado dentro del propio Estado, sin supervisión, sin transparencia y, por supuesto, sin rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque pertenece a Raúl Castro Ruz, pertenece a todos estos generales que después utilizan ese dinero que tienen achantado para invertirlo dentro de los Estados Unidos de América, en agencias de viaje, en agencias de esto, en agencias de aquello que todo el mundo conocemos desde acá. Hemos llegado al final de una de las investigaciones más explosivas en la historia del periodismo cubano. 18.000 millones de dólares robados al pueblo cubano y escondidos en cuentas bancarias internacionales por el conglomerado militar de Gaesa. Hemos documentado cómo mientras Miguel Díaz-Canel miente en televisión nacional diciendo que no hay dinero para mantener las plantas eléctricas, Gaesa tiene 14.000 millones de dólares en efectivos que podrían resolver esta crisis energética durante más de 50 años. Hemos revelado cómo el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el padre del Cangrejo, nieto de Raúl Castro, construyó un sistema financiero paralelo que opera completamente fuera del control de la dictadura cubana, del gobierno cubano, pero a favor de la dictadura cubana, sin auditoría, sin supervisión y sin rendición de cuentas ante el pueblo que supuestamente representa.
hemos expuesto cómo el régimen utiliza la narrativa de la crisis económica para implementar un impuesto inflacionario que empobrece sistemáticamente a más de 4 millones de trabajadores estatales y pensionistas mientras acumula la riqueza en el extranjero. Y hemos respondido a la pregunta más importante: ¿por qué el régimen no invierte sus miles de millones de dólares en resolver los problemas de Cuba? Porque la miseria del pueblo cubano no es un efecto secundario del sistema, es una característica esencial del sistema de control totalitario. Pero lo más importante de todo es que hemos confirmado que alguien desde dentro del régimen, alguien con acceso a los secretos financieros más íntimos de Gaesa, ha decidido que es hora que el mundo conozca la verdad. Esta filtración no es accidental, es una declaración de guerra interna. Es alguien que está dispuesto a destruir todo el sistema para exponer la corrupción masiva de la élite militar cubana. Los 22 estados financieros filtrados al Miami Herald representa la evidencia más contundente jamás obtenida sobre la corrupción del régimen cubano. Evidencia que confirma lo que millones de cubanos sospechamos que no podíamos probar, que sus líderes son ladrones que han robado el futuro de todo el pueblo. Pero esta investigación también plantea inquietantes para el futuro. ¿Qué más secretos se conocen? Porque otras revelaciones están por venir. ¿Qué pasará cuando el pueblo cubano entienda completamente la magnitud de esta traición? Porque una cosa es que los cubanos sospechen de la corrupción y otra muy diferente es que tenga evidencia documentada. Estos estados financieros reales, cifras exactas que confirman cada detalle de esa corrupción. Si esta investigación te ha impactado, si crees que esta información debe llegar a más personas, si piensas que los cubanos merecen conocer la verdad sobre el dinero robado por sus supuestos líderes, entonces tienes una responsabilidad moral, que es compartir este video. Denle like para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas. Comparte en tus redes sociales para que llegue a cubanos que necesitan conocer esta información. Envíeselo a familiares y amigos que todavía creen en la narrativa oficial de la dictadura cubana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube El Mundo de Darwin, activa la campanita porque seguiremos investigando cada nueva filtración, cada nuevo escándalo, cada nueva revelación sobre la corrupción de las dictaduras latinoamericanas. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y por supuesto te voy a pedir un favor, es que me dejes en los comentarios. Cuéntame qué opinas sobre estas revelaciones. ¿Crees que las filtraciones vienen dentro del régimen? ¿Quién crees que podría ser el traidor? ¿Qué otras revelaciones esperas que salgan a la luz? Así que dicho todo esto, déjame tu comentario acá abajo, déjame tu like y comparte toda esta información con la mayor cantidad de personas que puedes. También recordate que si tienes información adicional sobre la corrupción del régimen cubano, si conoces detalles sobre cuentas bancarias, propiedades en el extranjero o operaciones de lavado de dinero, contáctanos. En El Mundo de Darwin protegemos a nuestras fuentes y no comprometemos a revelar la verdad sin importar las consecuencias. Así que dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.